Buenos ¿Cómo días. está, señor? Bien, gracias. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Chévere. Sí. Bueno, mire, me gustaría mostrarle una información. Ajá. Es una que es muy apropiada en nuestros días. Noté como dice el tema. 12 claves para una familia feliz. Bueno, yo Mm, me imagino que ya usted ha criado sus hijos, sí, ¿verdad? Ya debe tener hasta nieto, ¿verdad? sí. Entonces, pero sin embargo, ahorita no vivimos tiempos como los que era cuando usted empezó a formar familia. ¿Ustedes son qué? Somos testigos de Jehová. Pero ¿son testigos en el Nuevo o en el Viejo Testamento? ¿Será que ese carro viene para acá? ¿En el, Nosotros en el Nuevo, en el Viejo, en el Antiguo o en el Nuevo Testamento? usamos toda la Biblia, toda la palabra de Dios completa, desde Génesis Ajá. hasta Apocalipsis. Porque es que encontramos en la Biblia encontramos dos clases de testigos. Ah, ok. ¿En qué se basa usted? ¿Me explica para yo poderle entender? Pues en Isaías 43:10. Ajá. Dice Sí, que ustedes vos son mis testigos en la son, expresión de Jehová. sí. ¿Se lo Bueno, puedo en, leer? en el Antiguo Testamento, sí. Ajá. Bueno, fíjese que nosotros utilizamos toda la palabra de Dios. Y de hecho, ¿por qué lo hacemos? Porque la misma Biblia menciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? De Ujú. que, permítame mostrárselo. ¿Cómo es su nombre? Disculpe. El mío es No, Gabriela. vecinos, no. Bueno, mi nombre es Gabriela. Fíjese lo que dice acá en la Biblia, ¿verdad? En 2 de Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Usted lo puede leer en su Biblia si la tiene allí. Yo lo tengo acá. Ok. Ah, qué bueno que la Vaya tiene. leyéndola. Ajá. Dice, toda escritura es inspirada de Dios y provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para Mm, que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. sí, ¿Ve? pero entonces, Entonces, si la, note de que la Biblia, ¿verdad? La misma palabra de Dios menciona de que toda la Biblia, o sea, por eso es que nosotros nos basamos en toda la Biblia, porque es inspirada. Nosotros usamos absolutamente todos los pasajes de la Biblia. ¿Ves? sí, porque en Isaías 43, 43. 10 dice, vosotros sois mis testigos. Ujú. Dice Jehová, mi siervo que yo escogí, Ajá. ¿cierto? Se lo está Sí. diciendo el pueblo de Israel, Ujú. 43. solamente el pueblo de Israel. Ujú. Ustedes son mis testigos de la expresión de Jehová, aún mi siervo quien he escogido, para que sepan y tengan fe en mí, Ah, él es mi esposo, y ah, para que tengan, y para que entiendan que yo soy el mismo, antes de mí no fue formado Dios alguno, y después de mí continuó el que lo hubiera. sí, cuando dice, mi siervo que yo escogí, Ujú. para que me conozcan. Ujú. No dice para que le conozcan, Ujú. ¿cierto? Y que uno hay Para que, que sepan y tengan fe en mí. Ujú. dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan, que yo mismo soy. Y antes de mí no he formado Dios, y ni lo Ujú. será después. Ujú. ¿A quién se está refiriendo? Dígalo usted, ¿Ah? dígalo usted. Pero de a poco lo que dice, se lo está diciendo al pueblo de Israel. Está hablando el Ajá, Señor Jesús, Dios, por medio del profeta Isaías, exacto. 720 años antes de Cristo. Muy bien. Ujú. Vosotros sois mis testigos, Ajá. dice el pueblo de Israel. Le dice al pueblo. Al pueblo de Israel, vosotros sois mis testigos. Muy bien. ¿Sí? Mi siervo que yo escogí para que me conozcan, crean y entiendan que yo mismo soy. Ahora mire, cuando se lo está diciendo es porque Él sacó el pueblo de Egipto de la esclavitud. Ujú. El pueblo de Israel está, mejor dicho, miraron la maravilla que el Señor hizo, Ajá. los milagros, Los la milagros, ropa de los niños le crecían, los no se zapatos les desgastaban no las se les gastaron sandalias. los No, zapatos. no, no. Vosotros sois mis Oye, testigos. usted lee la Sí, Biblia, ¿verdad? sí, me gusta leerla. Vosotros sois mis testigos, dice. ¿Sí? Vosotros sois mis testigos. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sí miraron las maravillas de Dios. Ujú. En el Antiguo Testamento, mi siervo que yo escogí, Ujú. ¿cierto? Para que me Conozcan. conozcan. No dice para que le conozcan a una segunda persona, no, se está diciendo a él mismo, Ujú. ¿sí? Entonces, ¿a quién se lo está diciendo?
al a su pueblo de pueblo de Israel. Israel. Sí, lo está diciendo el pueblo de Y Israel. personalmente, Sí, se dirige en primera que eso, persona. pero está diciendo mi siervo que yo escogí. ¿Cuál es el siervo que él escogió? Bueno, él escogió al pueblo de Israel. No, Estaba es un Moisés. siervo, una sola persona que iba a escoger. Ah, bueno, cuando Jehová estableció la descendencia de Abraham, venía para establecer que llegara Jesucristo a la tierra a morir por todos nosotros. Y de ahí después que viene el cristianismo. ¿Ves? Pero ¿cuál es el punto que usted nos quiere? Eso Porque es lo que me quiero Bueno, interesa lo que saber. usted está diciendo, me sí, Sí. interesa. es que el punto de Isaías, por eso es que uno hay que estudiarlo. Sí, Ajá. causa mucho, lee uno el texto y es como leer un periódico. Exactamente. Y no es así. No, Uno la idea es meditar. hay que sacarle juguito, Eso es. exprimirlo. Eso se ¿cierto? llama meditar. Sí, Meditar entonces y aplicar. cuando dice, vosotros sois mis testigos a Israel, mi siervo que yo escogí, no dice el siervo que yo, sí, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan, no dicen Ajá. para que le conozcan, me conozcan, que yo mismo soy. Ajá. Pero recuérdese que ahí él se Dice refiere que a Israel, fíjese, sí, a Israel, como pero una persona. sí, A usted, mi pueblo Israel, como una, vosotros. pero Israel Y no está es la. diciendo, cuando dice vosotros sois mis Ajá. testigos, porque ellos miraron la maravilla del Señor. Exacto. Cuando dice mi siervo que yo escogí para que me conozcan, se está refiriendo a él mismo, Muy bien. ¿cierto? Mi siervo que yo escogí para que me conozcan, creáis y entiendan Exacto. que yo mismo soy. Y antes de mí no he formado Dios ni lo será después Y de mí. fíjese ¿qué hizo el pueblo de Bueno, Israel? ahí en el Antiguo Testamento, porque la pregunta es que yo le hice a la pregunta a la señora, si son testigos del Antiguo o Nuevo Testamento. Ella me dijo que toda la Biblia. Sí, entonces, si es toda la Biblia, ahorita nosotros, ¿A quiénes se refiere que son A testigos? nosotros como testigos de testigos, sí. Jehová. Que si creemos en la No, no, Biblia. sí, la No, pregunta le dice que si eran testigos de Antiguo o Nuevo Testamento. Ella me dice que toda la Biblia. que nosotros somos, o sea, lo que le quise decir es que nosotros nos basamos en toda la palabra de Dios completa. Sí. Eso Ahora, fue lo que yo le quise decir, pues. ahora si nosotros miramos acerca de los testigos en el Nuevo Testamento, son los discípulos de Jesucristo, El cristianismo. el cristianismo. Lógico, ¿ustedes no son cristianos? Somos Claro, cristianos. seguimos a Cristo, Todas las personas que profesa creer. ¿Usted sabe qué quiere decir cristiano? seguidores de Cristo. ¿Ah? O seguidor de Cristo quiere decir Ujú, obedecer el mandato que el Señor Jesucristo mandó. ujú. Exactamente. Y Entonces, por eso es que estamos haciendo esta labor, porque Cristo Fue fue que el el que que empezó. empezó a predicar de dos en pero dos. hay una diferencia. Ujú. Jesucristo mandó predicar fue el Evangelio. Pues fíjese que cuando Jesús estuvo en la Ujú. tierra, y de hecho nosotros estamos analizando esa información ahorita en nuestras reuniones, Jesucristo muchas veces citó de los rollos de Isaías. E inclusive dijo, hoy se están cumpliendo estas palabras. ¿Qué quiso decir? De que en ese momento Jesús no solamente hablaba lo que él venía a enseñarle a Galilea, a Capernaum, a todas esas zonas, sino que él también les decía a las personas que tenían, inclusive los motivaba a leer los rollos de Isaías, Sí, los rollos de ¿Usted tiene la Biblia Jeremías. ahí? Sí, Sí. la tiene en la Biblia. Perfecto, mire. No, pero venga, Yo le capté el punto. ¿Cómo es el nombre sí. suyo? No, No, vecino, no le dígame, quiere vecino. decir nombre. Vecino. Mire, lo que iba a ver, mire, lo voy a leer unos textos bíblicos antes que usted me lea una Biblia, acerca de donde dice Hechos 1:8. Ese es al apóstol Ajá. Pablo. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y Ajá. me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Último, Ujú. me seréis testigos, no solamente el pueblo de Israel, en todo el mundo. Ujú. Mire lo que dice 10:39. Nosotros Cuida, papá, somos viene un perro. testigos de todas las cosas. Vente, papá. Se me apaga el celular. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándolos en un madero. Sí, se está refiriendo ahí los testigos del Señor Jesús. Ahora, Ujú. 10:41. No todos, voy a ponerle que dice que no se le pareció a todos, no a todos el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado antemano a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Mire, hay otro texto aquí donde se está hablando, dice, nosotros somos testigos suyos de todas las cosas, de estas cosas,
y también del Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ujú. A Palabra los de Dios. que le obedecen. Ujú. Nótese eso, a los que le obedecen. Ujú. Yo le hago la pregunta a ustedes, ¿ustedes obedecieron? ¿Qué piensa usted? ¿Ah? ¿Qué No, piensa? Pero porque es que, obedecer, mire, obedecer a qué es, uno anda vecino. y si Obedecer a uno qué. habla con un adventista, esta es la verdadera, porque guardamos el sábado. Si habla con el movimiento misionero, esta es la verdadera. Ahora yo le pregunto, Etcétera, vecino, etcétera. vecino, yo le Pero yo quiero, vamos a la Biblia. ajá, Bueno, vamos exacto, por vamos eso a es leer, que ya yo, va, Gaby. Mire, estas son palabras del Señor Jesús. Primero, volviendo al... Le hice la pregunta y no me la contestó. Ya va, no, ya la por vamos a lo que pasa responder, es que por eso es que le quiero quedamos en el preguntar. primer punto, cuando te hablo de somos testigos del Viejo o el Nuevo Testamento. Sí. En realidad no somos testigos, nosotros somos testigos, de hecho el nombre lo dice, testigos de Jehová. ¿Por qué? Porque representamos al más y nada menos que al creador de todas las cosas. Pero usted tiene razón. Aunque ¿En qué en tiene cuando él dice razón? de obedecer. De que, ¿qué nos regimos nosotros? Por las instrucciones que dejó Jesús. Y a un apóstol que se encargó de dejar instrucciones específicas, que fue el apóstol Pablo. Jesús de hecho lo escogió directamente y le dio directrices de cómo se iban a formar congregaciones y de la manera como se iba a hacer. Esa es la manera correcta. Apóstol Pablo es código para los gentiles. Ajá. Y esa es la manera correcta. Sin embargo, ¿por qué utilizamos toda la Biblia? No porque nosotros estamos bajo la ley de Moisés. Muchas de esas leyes fueron abolidas. Pero, Dile que ya vamos para allá. Muchas de esas leyes fueron abolidas. Jesús dijo, ya vamos, ¿verdad? ya vamos. Pero, ¿por qué usamos a veces el Viejo Testamento? Arriba, Porque ahí se encuentran algunos principios que quedaron vigentes. Por ejemplo, cuando uno se encuentra, como usted dice, muchas personas dicen que tienen la verdad, pero hay religiones donde aprueban el homosexualismo. Pero cuando usted va a Génesis, usted lee que Dios cómo creó al hombre, macho y hembra. Y los creó y los bendijo Dios, Sí. ¿verdad? Y ese principio nunca cambió. Sí, pero entonces, Pero note lo que dice, aquí vamos al tema. hay una clave que Jesús dijo para saber quiénes llevaban la verdad. A ver, Una clave. dígame. El Evangelio según Mateo capítulo 7 dice, los discípulos estaban inquietos. Entonces Jesús le dijo, entren por la puerta angosta porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción y muchos son los que entran por él. Y dicen, mientras que angosta es la puerta y estrecho el camino que conduce a la vida y pocos son los que la hallan. Dice, guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes en ropa de ovejas, pero por dentro son lobos. Y dijo la clave, por sus frutos los reconocerán. Note como sigue diciendo, nunca se recogen uvas de espinos o higos de cardos. Asimismo, todo árbol bueno produce fruto excelente, pero todo árbol podrido produce fruto inservible. Un paréntesis. Por ejemplo, una religión donde usted ve que alguien se amarra un poco de bomba y va a explotar un poco de niño. ¿Cree usted que ese sea un fruto que nos dice que sea la religión verdadera? No. No. Entonces Jesús sí, note lo que dijo. Claro, un árbol bueno no puede dar fruto inservible, ni puede un árbol podrido producir fruto excelente. Todo árbol que no produce fruto excelente llega a ser cortado y echado al fuego. Quiere decir que Jesús dice de que todas esas religiones falsas van a ser destruidas. Sí, pero lo último que ¿quiénes dice. son los falsos? Es que ese es el problema, ahí está el punto. Y note Porque cómo hay más de dice, 6.000 religiones en el mundo. lo último que le quería decir, dice Jesús, realmente pues por sus frutos reconocerán a aquellos hombres. No todo, note, y usted lo sabe, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino Oiga, el que hace la el voluntad. reino de los cielos. Muy bien, Nótese eso. eso es verdad. La Biblia habla de un Sí, reino. del reino de los cielos. Jesús, No está hablando del reino de la tierra. pero Jesús, acuérdese que Pablo cuando habló del reino de los cielos dijo que ellos eran coherederos junto con Jesús de un reino para ser reyes y sacerdotes. Lógico. Ahora fíjese, ¿A un quiénes punto, van a un punto que me gustaría si otra vez nos volvemos a ver, un punto. Que deberíamos porque ya nos dejaron. Sí, fíjese, en los cielos, según la Biblia, está la creación espiritual de Jehová, ¿verdad? Ángeles. Primero hizo su hijo, ¿verdad? Ya lo sabemos. Ese es su primero. No, Su primera creación eso dice. me tira el diablo. Bueno, la Biblia lo dice, no lo digo yo.
Y la primera creación No. de Jehová fue su hijo. No, ¿a dónde lo dice? ¿Ah? ¿A dónde lo dice? El primogénito de la creación. No, es que si estamos hablando de Colosenses 1:15, se está Ujú, hablando de la imagen de Dios. El que mira a Jesucristo está mirando a Dios, exacto, ¿sí? El exacto. primogénito de toda creación, el que hizo todas las Ajá. cosas, ¿sí? Entonces, Porque en él fueron creadas todas Vamos a las ir cosas. bajando. ok. ¿Sí? Pero no me contestó la pregunta, ¿cuál es la pregunta cuando dice aquí San Juan? San Juan, No, deja, vamos. nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo ha dado a todo, ha dado Dios a los que le obedecen. La Ajá, pregunta ok, que le hice, cierto. ¿usted obedecieron la palabra del Señor? Pues yo Sí. le puedo responder así. Sí obedecimos. ¿Sabe por qué? Mm. Porque nosotros primero para poder estar aquí hemos estudiado la Biblia. No, no Y es caso. sí, Para hemos, obedecer a Dios, pero no me ajá, contestó la pregunta. Para obedecer a Dios tenemos que creer en el Evangelio. y Para usted nosotros conocer, usamos el Evangelio, no, vecino, usted predica en el reino de y lo cree. Jehová aquí en la tierra. Una promesa que es solamente específica para el pueblo judío, nada más. Pero Pero Dios, pero ese pueblo judío que usted habla es Una el pueblo pregunta. físico que está Quiero en saber otro algo. país. Si todos nos vamos para el cielo, pues, nos fuimos para el cielo, ajá. ¿a quiénes van a gobernar los apóstoles? Pero Porque vea, son reyes y sacerdotes. después que el Señor Jesús levante su iglesia, Eso es verdad. después que la levante, dura 7 años en la boda del Cordero con la iglesia en el cielo. No específica 144,000 que hablan, no, Ujú. porque eso solamente las 12 tribus de Israel. Ahora, después de 7 años, baja el Señor con su pueblo, con su iglesia, ¿sí? Baja, dice la Biblia, no lo digo yo. Lo que pasa es que la Biblia Entonces, se interpreta en partes no, simbólicas y otras no, literales. entonces, Hay cosas cuando él baja, simbólicas y otras no, literales. eso es literal. Cuando estoy hablando de él, estoy hablando del literal. Ujú. Porque el Vamos Señor a... no enreda a las personas, es para que entiendan. Ese es un tema, mire, Entonces tenemos que creer en el Evangelio. y Creyendo en el Evangelio, tenemos que tener, como dice en Ven, Mateo, papá. Jesús dijo, no Marcos, teman Marcos, rebaño pequeño. Marcos 16, del 14 ¿Se al recuerda de 18. esa expresión? Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Eso es Ujú. verdad. El Por que eso es que está... creyeres y fuere Ajá. bautizado, este Deja, que será te voy a salvo. cortar. Mas el que no creyere será condenado, porque ya está condenado, porque la ley Mira, lo que... una Entonces preguntita. está el ¿Usted punto. vive dónde para podemos volver otro día a Pero desde ya sí conversar? que tengo que irme también. Entonces la pregunta es que, entonces, ¿usted obedecieron a Jesucristo? ¿Obedecieron el Evangelio? ¿Fueron bautizados como dicen las Sagradas Escrituras? Yo soy Sí, bautizado, sí. ella es ¿Sí? bautizada. ¿En qué Bien. nombre fue bautizado? ¿Cómo que en qué nombre? ¿En qué nombre? El bautismo es un bautismo donde Hombre, públicamente uno, te vas a porra, papá. ¿cómo le digo? Representa. Es una representación de que yo me he dedicado a hacer la voluntad de Jehová, Ujú. No, como lo hizo el Jesús. Como bautismo, lo hizo, como bautizó mire, Juan vea, a sí, Jesucristo. Es pero un vea con lo que bautismo, no es un bautismo en agua que te echan 3 goticas, es un no, bautismo igual como en Jesús. lo que Y dice, para poder lo que haber hecho dice, eso, lo nosotros que, tenemos que haber aceptado la verdad, sí. tenemos que haber estudiado la palabra de Dios y haber hecho cambios en nuestra Pero vida vea, para poder vea estar lo que aquí dijo el Señor, predicando. que el bautismo solamente es Bueno, para Leonel, una ya obediencia, yo te etcétera, voy etcétera, a... pero el bautismo está hablando es para perdón Yo te de dije, los pecados. yo te, ¿En qué nombre yo fue te bautizado usted? Le hice la pregunta. yo te dije que no, ¿eh? Dígamelo usted. Pues No, nosotros de servir. usted, dígame, ¿en qué Vecino, nombre? ¿dónde vive usted? ¿Nos podemos volver a No, yo estoy venir? de paso, estoy citando a un familiar. Entonces, Ah, vamos a seguir. cuénteme, ¿en qué nombre fue bautizado? Porque si usted tiene, cada Es fuerte, una dedicación. una dedicación. El bautismo es una dedicación. De hecho, cuando Jesús se presentó, Ajá. él dijo que se dedicaba a qué? Se ¿No? dedicaba a Dios. Es que la Biblia habla que el bautismo es para perdón de los pecados, no es para Pero es que por sí dedicación. mismo el bautismo no perdona pecado. Lo que perdona pecado es que usted se arrepienta y deje de hacer las Pues cosas malas. lógico, por eso está Eso diciendo, es arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. o sea, el Le hice bautismo, la pregunta y no me la respondió. ¿En qué nombre fue bautizado usted? en ningún nombre en específico. ¿No? El bautismo es una representación de que me he dedicado a Dios, de que me he arrepentido. Solamente me arrepentí y me voy a bautizar para hacer dedicación a cierto
personas, No, etcétera, etcétera, nosotros nos basamos en la Biblia. en la Nos Biblia. seguimos a Pero un no me libro. respondió la pregunta en qué No, pero es nombre. que ¿En depende. qué? Pero contéstemela usted. Pero usted qué ¿En qué quiere, nombre fue bautizado pero es usted? que yo lo que quiero saber, usted quiere que yo le diga una expresión, pero yo no sé qué es lo que usted quiere ¿En qué escuchar. nombre fue bautizado Yo usted? fui bautizada en el nombre de Jehová y su Hijo Jesucristo. Creo en la palabra de Dios y Pero todas sus un enseñanzas texto que confirme ese bautismo. que Cuando lo Jesús se confirman. bautizó, ¿a quién se le presentó él? No, Jesús no necesitaba ser bautizado, pero él fue bautizado como hombre, que se hizo carne, como hombre, entonces tenía que cumplir todos los mandatos. Pero ¿Qué entonces sucedió cuando Jesús se bautizó? un texto Cuando bíblico, Jesús se bautizó, ¿qué sucedió? un texto bíblico que me confirme. ¿Qué sucedió cuando Jesús se bautizó? ¿Qué sucedió? Se abrieron las compuertas de los cielos y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y qué dijo aquella voz? Este mi hijo amado. Y a partir de aquí, ¿y a quién qué? ¿Ah? He A quien he aprobado. aprobado. Y a partir de Pero ese... ¿para quién fue? Eso fue una señal. Ajá. Específicamente para Juan el Bautista. Ninguno más lo escuchó. ¿Cómo? Ninguno más lo escuchó. Imagínese usted. Solamente para... ¿Y el bautismo de Jesús fue privado? ¿Ah? El Fue bautismo público. de Jesús fue público. Público, Imagínese que pero ahorita lógico, Jehová hable eso desde se el llama cielo. bautismo de arrepentimiento. Como hombre que tenía que, Vámonos por aquí. como hombre, pero como hombre él entró a ese propósito. Pero así como usted no me ha contestado la pregunta. No, o sea, lo que pasa es que yo no le voy Mire a lo que decir dice. algo que usted quiere escuchar, Le voy a porque dar. yo me baso en mi conocimiento y por eso es que le he respondido varias Aquí veces. está lo que dice la Biblia, mira, facilito. Note lo que dice aquí. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo el que ejerza fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. El sacrificio, Vente, el que cuando uno ejerce Tenga fe, vida eterna. ajá, y note lo que dice aquí atrás al final, ¿verdad? El Padre ama al Hijo y ha entregado en su mano todas las cosas. Vamos El que ejerce fe en el Hijo tiene vida eterna. El que desobedece al Claro. Hijo no verá la vida, Para usted conocer sino, al Padre tiene que conocer a Jesús. sino que la ira de Dios pertenece sobre él. Si no conoce a Jesús, no conoce al Padre. Claro. Hechos 2:38. Tiene que leer un poquito más porque la Biblia, el mismo Jesús dijo que él dijo, no teman rebaño pequeño, porque a ustedes el Padre ha aprobado darles el reino. Y le dijo, pero tengo otras ovejas Ajá, que no son de este redil, ajá. y a esas también las tengo que apacentar. ¿Cuáles son esas ¿Me ovejas? entiendes? Y cuando él se dirigió a ese rebaño pequeño Ajá. que su padre le dio el reino, Ajá. era a los apóstoles y a lo que la Biblia en Juan menciona, que ellos van a gobernar con Cristo porque van a ser reyes y sacerdotes. Todo